Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, al igual que ya me pudieron ver ayer en biología, la idea de hoy es trabajar de la misma manera, un poquito saludarlos, que me vuelvan a ver, dar una explicación general de las dos clases que tuvimos hasta el momento, como para ir englobando y que ustedes puedan tener, además de lo que es los ejercicios prácticos y la teoría escrita que yo les pueda dar, una explicación general, ¿sí? Bien. Esto de hecho ya lo habíamos empezado a ver en clases, el único día que nos pudimos ver en físico-química, que son algunas definiciones muy importantes que tienen que saber e ir acordándose y saber las diferencias entre una y otra, ¿sí? Bueno, empezamos viendo que la materia era todo aquello que tenía masa, ¿sí? Y ocupaba un lugar en el espacio. ¿Qué quería decir esto? Que tenía volumen. Que todo lo que nos rodeaba estaba formado por materia, que esto es materia, que el pizarrón es materia y que nosotros mismos somos materia. ¿Bien? Y que los materiales son el conjunto de materia. ¿Bien? Eso es lo primero que vimos. Después empezamos a ver lo que llamamos propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la calidad de la materia y que me permiten distinguir un material de otro justamente por estas características o propiedades que le son únicas a cada material. Bien, y dentro de las propiedades intensivas tenemos las organolépticas, que son aquellas que podemos percibir a través de los sentidos, de los 5 sentidos, olfato, audición, tacto, gusto, ¿sí? Yo ahora les voy a empezar a dar ejemplos, ¿sí? Si yo digo que tenemos una botella de agua y una botella de alcohol en el laboratorio, sin distinguir, sin rotular, no sabemos de qué se trata, ¿mediante qué propiedad puedo distinguirla? Bueno, si hablamos de las organolépticas, hablamos de el olor. Me puedo acercar un poco y ya me voy a dar cuenta si se trata de agua o si se trata de alcohol. Lo podemos distinguir a través de la densidad, ¿sí? El agua es más densa que el alcohol. Lo podemos distinguir a través de la viscosidad, a través de la solubilidad, ¿sí? Esta capacidad de disolverse en agua. Bien, estas son algunas de las características de las propiedades intensivas. En cuanto a las propiedades extensivas, son 3 nada más, y a diferencia de las intensivas, no dependen de la calidad, sino que dependen de la cantidad de materia. Y estas sí, en sí no me sirven para distinguir un material de otro, porque solo me da la cantidad de ese material. Está bien, pero no dejan de ser muy importantes. Y las propiedades extensivas son solo 3. Masa, peso y volumen. ¿Está bien? Ahora vamos a ir un poquito a estas 3, a las definiciones de estas 3. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Bien? ¿Qué es el peso? La fuerza con la que la gravedad atrae a los cuerpos hacia sí. Esto lo habíamos hablado en clases, ¿sí? Es ¿por qué en la Luna se flota y en la Tierra no? Porque en la Tierra hay más gravedad que en la Luna. Entonces eso nos mantiene sobre el suelo. Hay algo que nos está empujando, que nos está atrayendo aunque no lo percibamos. Bien, entonces habíamos dicho en clases y habíamos puesto ejemplos que decir peso está mal dicho. Yo cuando voy a una farmacia y me subo una balanza, no me está dando mi peso, porque en ningún momento se hace ese cálculo de la gravedad de la Tierra. Lo que me está dando es mi cantidad de materia. Por ejemplo, mi masa es de 52 kilogramos. Eso es lo que yo, entre comillas, mal dicho, peso, ¿sí? Pero no es mi peso, es mi masa. Eso tiene que quedar bien claro para poder empezar a hacer los ejercicios. Bien, y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bien, bueno, vamos a ir entonces con los ejercicios sobre peso y sobre masa. Bien, sabemos que la masa nos la da una balanza, ¿sí? Si yo voy a la verdulería y pido 2 kilos de papas, la balanza me va a decir si tengo o no tengo ahí 2 kilos de papa. Bien, y ahora el peso, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Tenemos una fórmula que es peso, ¿sí? Que es lo que quiero averiguar, por eso va adelante, es igual a la masa, que es esa cantidad de materia, por la gravedad, ¿sí? Bien. Esto es una fórmula. ¿Qué quiere decir? Que por ahora vamos a usar esta sola fórmula. Y cada vez que yo les dé un problemita,
para resolver van a tener que aplicar lo mismo. Cuando yo les doy una fórmula, reemplazan los datos, primero obtienen los datos, ¿sí? Los reemplazan en la fórmula, ¿sí? Y ya de esa manera obtenemos el resultado. ¿Está bien? Ahora, vamos a trabajar con dos gravedades. La gravedad de la Tierra, que es 9,801, pero nosotros vamos a hacer 9,8, ¿sí? Para que sea un número más redondo. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esta es la unidad de medida. Así como acá va kilogramos, acá va metros sobre segundos al cuadrado. Por esto ahora no se preocupen que después voy a dar la explicación de por qué es así, ¿sí? Más adelante, no quiero mezclarlos. Y la gravedad de la Luna, Tierra-Luna, es de 1,62 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Fíjense la diferencia, porque acá no flotamos y en la Luna sí flotaríamos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a un ejemplo. Vamos a la verdulería, ¿sí? Y pedimos 2 kilos de zanahoria. Yo quiero saber el peso de esa zanahoria. ¿Cómo sé el peso de esa zanahoria? Reemplazo la fórmula. Primero obtengo los datos. Los datos que yo les voy a dar en el problema es que la masa, lo pongo acá al costado, ponen datos, ¿sí? Porque es importante que los resuelvan siempre de esa manera para no perderse. De ahora en más en físico-química todo lo vamos a trabajar así. Yo les doy un problema, primero ponen datos, 2 puntos, y qué datos tienen para resolver ese problema. El primer dato que tengo es la masa. ¿De cuánto es la masa? De 2 kilogramos de esa zanahoria, ¿sí? ¿Y qué más tengo? La gravedad, porque es siempre la misma. Hoy vamos a trabajar con la de la Tierra, pero si fuera la Luna es lo mismo. La gravedad, si es de la Tierra, es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son los datos que tengo. Si yo les pido que lo calculen con cuánto sería el peso de esos 2 kilos de zanahoria en la Luna, en vez de poner 9,8, ponen 1,62. ¿Bien? Entonces, peso es mi incógnita, entonces siempre es igual a ¿qué? Ahí empiezo a reemplazar en la fórmula. A la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Nunca se olviden de poner las unidades, ¿sí? Porque si ustedes me ponen solamente 2, yo no sé si es 2 metros, 2 litros, 2 cuartos, 2, ¿sí? Siempre las unidades. ¿Está bien? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es calcular. Digo que mi peso es igual y hago en la calculadora 2 por 9,8. Eso me da, creo que 18, 19,6. ¿19,6 qué? Sí, porque si acá tengo kilogramos y acá tengo metros sobre segundos al cuadrado, ¿en qué me da? Bien, si yo junto kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, la unidad de medida del peso es newton, ¿sí? Solamente se pone la n, que quiere decir newton. Vuelvo a repetir con esto de las unidades, ahora no se compliquen, sí, no se olviden de ponerme la n cada vez que me dan una respuesta. Bien, bueno, espero que haya sido sencilla la explicación, ya estuvimos trabajando un poquito con esto. Para la próxima ya les voy a dar algunos ejercicios para que puedan resolver ustedes, ¿bien? Y ver cómo nos sale. Les digo que no se preocupen si no sale, estamos empezando, ¿bien? Tranquilos, igual esto es algo bastante sencillo. Bueno, otro de los temas que vimos entonces ahora tiene que ver con los cambios de estado de la materia, ¿sí? Nosotros a la materia la podemos encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Existe una teoría que se llama la teoría cinético-molecular, ¿sí? Esta teoría dice que la materia está formada por átomos, que a su vez forman moléculas, ¿sí? Y que estas moléculas tienen una interacción entre sí y que existe una fuerza de atracción y de repulsión, ¿sí? Y teniendo en cuenta los diferentes estados, las moléculas tienen más atracción o más repulsión o se encuentran equilibradas, ¿sí? Y esto cambia según el estado de agregación, si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Bien, esto es lo que explica la teoría cinético-molecular. Dentro de estos cambios de estado, entonces, tenemos
dijimos sólido, sólido, líquido y gaseoso. Bien, pero tenemos nombres de cómo son esos cambios de estado. Estos son los estados de agregación de la materia y tenemos los cambios de estado, cómo van cambiando de uno a otro. Bien, y esto lo tienen que saber porque yo les voy a dar ejemplos y ustedes me van a tener que decir, además de si cambia de sólido a líquido a gaseoso o cómo cambia, el nombre se tienen que saber. Bien, entonces, si cambia de sólido a líquido, se llama fusión. Bien. Sólido a líquido puede ser hielo que se derrite, manteca cuando la pongo al fuego para cocinar algo y se derrite. De líquido a sólido, solidificación. Solidificación. Bien. De líquido a gaseoso, evaporación o ebullición, agua hirviendo. De gaseoso a líquido, condensación. Como ejemplo tenemos cuando se empaña un espejo al bañarnos, ¿sí? Primero estaba en estado gaseoso, ¿sí? Por el agua caliente, y luego en el espejo pasa a estado líquido, ¿sí? Esto se llama condensación. De sólido a gaseoso se llama sublimación. Y de gaseoso a sólido se llama, disculpen que no lo escribo, ya no tengo lugar, el pizarrón es chico, se llama sublimación inversa de gaseoso a sólido, ¿bien? Esos son todos los cambios de estado y es importante que empiecen a recordar esos nombres. Bueno, por ahora creo que no me olvido nada de lo que fuimos viendo en las clases anteriores. Espero que esto les sirva para plasmar un poco más todo lo que vamos viendo, y cuando vayamos avanzando con los contenidos les voy a ir subiendo más videos, más explicaciones, además de la utilización de Zoom, ¿sí? Bueno, espero que estén todos bien, les mando un beso enorme.